Bueno, bienvenidas a la última clase de lo que va a ser el módulo 2. En este caso decidimos hacer un estilo como, más que nada, una clase como un Ateneo, donde ustedes puedan ver lo que a nosotros nos interesaba, que era hablar un poco de la responsabilidad ética frente a la infertilidad. Para nosotros es muy importante este pasaje que les proponemos de una mirada biomédica a un abordaje más ecosistémico. Algunos de ustedes conocerán de qué se trata la mirada ecosistémica. Nosotros iremos con el tiempo desarrollando, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos nosotros cuando hablamos de infertilidad? Antes que nada, estamos en un día muy especial, que es el 4 de junio, el Día Mundial de la Fertilidad, y muchos de nosotros sabemos que acompañamos procesos de infertilidad o de esterilidad, de pérdida gestacional, la búsqueda misma, todo lo que implica el camino, ¿no? Entonces, realmente es, ¿qué es la infertilidad? Porque probablemente las respuestas que encontremos en general, cuando pregunten, encontremos respuestas que estén vinculadas a diagnósticos, a tratamientos, a tasas de éxito, o sea, a dificultades para concebir. Sin embargo, a mí lo que yo hoy quiero que queden ustedes es esto de corrernos de esa posición biomédica y entrar en una mirada completamente diferente. Una mirada que hoy nos demanda, los tiempos de hoy nos demandan profesionales que estén a la altura de lo que realmente viene sucediendo. Entonces, cuando una persona recibe un diagnóstico que esté vinculado con fertilidad, infertilidad o esterilidad, no solamente enfrenta un tema médico, o sea, realmente enfrenta una crisis vital. Esto ya lo hemos visto y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio. Una crisis que va a impactar en la identidad, en el autoestima, en la relación de pareja, en los vínculos con su familia, con sus amistades, en su proyecto de vida y hasta en las creencias más profundas, como lo vieron en los casos de ¿quién soy si no soy madre? Esto de ¿quién soy y quién quería ser? ¿Quién yo esperaba llegar a ser en algún punto, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros es muy importante entender que, a ver, la fertilidad, la medicina en realidad va a definir la infertilidad como una alteración de la función reproductiva. Básicamente es esto, ¿no? Entonces vamos a estar plagadas de, las personas la van a describir, o sea, la medicina la va a describir desde estudios, diagnósticos, tratamientos, tasa de éxito, lo que se puede lograr o no, los procesos, etcétera. Pero la realidad es que las personas que nos llegan a nuestra consulta las describen de otra forma. Quien transita esto lo describe distinto. Lo vive como una sensación de vacío, una pérdida de la de la o sea, una pérdida de control absoluto sobre su vida, el hartazgo, el hastío. Estamos hablando de algo que nos atraviesa transversalmente toda nuestra vida. Entonces, es una experiencia de ver cómo tuve una paciente ayer que me planteó y me dijo, a ver, Ire, ¿yo qué más tengo que ceder? Cedí la idea de tener muchos hijos, ahora cedo la idea de tener hijos biológicos y mañana cederé la idea de si podré tener o no la familia numerosa que nosotros queremos por medio de la adopción, por ejemplo, porque ella estaba pensando ese tema. Entonces yo la miraba y me dice, estoy cediendo todo el tiempo. Y yo le dije, qué loco pensar que enfrentarse a la realidad, o sea, era ceder. Entonces realmente aquí aparece esta primera reflexión ética, que es lo que a mí me parece súper importante, ¿no? Que es entender cuando reducimos la infertilidad y la fertilidad exclusivamente a una variable biológica, ¿qué aspectos de la experiencia humana, o sea, qué aspectos de la experiencia humana van a quedar fuera de nuestra mirada? Entonces, es muy importante entenderlo, ¿no? ¿Qué aspectos del sufrimiento reproductivo, y esto les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué aspectos del sufrimiento reproductivo ustedes consideran que quedan invisibilizados en los ámbitos de salud? ¿Qué aspectos, les vuelvo a repetir, esto es muy importante, del sufrimiento reproductivo ustedes creen que quedan invisibilizados en los ámbitos de salud? Buenas noches, Irene, buenas noches, chicas. Eh, Hola, Rocío. yo creo que muchas veces justamente cuando en el ámbito de salud se ve
como que reducido solo a la parte médica, la parte biológica, la parte orgánica, es cuando se descuidan el aspecto, por ejemplo, emocional o como decís, justamente esa crisis vital por el que atraviesa la pareja. Entonces no se tiene en cuenta todo lo que implica para la pareja ese diagnóstico biológico, entre comillas, cuando lo hay, ¿verdad? En el caso de la infertilidad de causa desconocida, sí que ni hablemos, ¿verdad? Pero la parte emocional, el aspecto emocional y psicológico es lo que yo creo que está un poco descuidado justamente en la mayoría de las veces, ¿verdad? Y otros muchos también, como el aspecto social y bueno, más bien eso, ¿verdad? El aspecto social y emocional por el que pasan las personas con infertilidad. Muchísimas gracias, Rocío. Ya te doy la palabra, Ann. Justo acá, bueno, Guillermina y Rosario ponen, ¿no? El duelo, la culpa, son muchos los aspectos que quedan de lado. Contame un poco, Ann también. O sea, complementando un poco a lo que mencionan las compañeras, yo creo que, o sea, se me viene mucho a la mente lo que mencionaba la doctora en la primera clase, ¿no? Que era, Perdón, estás callada. Está. En la alguien me primera clase, mutió, sí. alguien me mutió. Entonces, es como, o sea, como esa necesidad de vernos como seres humanos integrales. Y en los diagnósticos, en la parte de salud, es como que ve al endocrino y ve al ginecólogo y no hay, o sea, como que, Dios, salvo lo que yo veo muchas veces en la NAPRO que lo unen, pero en términos generales no se ve, ¿no? Entonces es como ese desprendimiento del ser por partes y que muchas veces la parte de sentimientos, la parte de frustraciones, la parte de llevar el camino se ve como muy relegado, ¿no? Entonces sí Mm, creo que va por ahí. muy bien. Eh, Fui yo queriendo bajar la manito la que te mutió. Entonces, perdón. Algo que es muy importante para mí en esto es entender que, a ver, uno de los fenómenos más frecuentes que vamos a encontrar, y esto ustedes lo pueden ver en su práctica cotidiana, ¿no? Son personas que están atravesando un duelo que no tiene un nombre. Un nombre no tiene ningún nombre a nivel social, o sea, no hay un reconocimiento, no hay un ritual, no hay un certificado médico que se pueda dar, no hay una despedida que se pueda hacer, no hay una licencia laboral, no hay un velorio, o sea, hay, pero sin embargo, a pesar de todo esto que yo les digo, no hay, o sea, el que no haya un reconocimiento social, hay una pérdida, o sea, sí hay una pérdida. Hay una frase, no sé si conocen a Rupi Kaur. ¿Alguna la vio, conoce es poeta y también es artista? ¿La conocen ustedes? Bueno, yo les voy a dar una frase que creo que les va a interesar mucho y Rupi Kaur plantea algo muy parecido a esto, ¿no? Dice, si se llora a alguien, dice que nunca logró existir un futuro que ya no seguirá igual. En realidad, lo que plantea, y no quiero faltar a la palabra, así que voy a buscar ya les digo, ¿no? Voy a buscar con mayor delicadeza la frase porque quiero que lo vean. Ella hace una pregunta, es un libro muy bonito y ella hace una pregunta, ¿no? Y dice, estoy buscándola para no faltar a esto, ¿no? ¿Cómo lloras algo que nunca existió, pero que sentías como si ya fuera tuyo? La representación de esta frase no es menor. ¿Por qué? Porque la infertilidad implica muchas veces la pérdida de un hijo que fue imaginado, que fue soñado, anhelado, deseado, la expectativa, la misma narrativa biográfica que uno trae, la forma de proyectarse hacia el futuro, nos mueve desde los cimientos y realmente muchos autores hablan de este duelo que no está reconocido o desautorizado, como en su momento Eliana lo planteó. ¿Vamos? Entonces, es un duelo que queda invisibilizado porque la pérdida no es visible para los otros, no es algo tangible. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? En ese punto, el sufrimiento, cuando no es reconocido, la persona que lo está viviendo queda sola.
frente a esa situación. Y ahí viene este aislamiento social, el vacío que sienten, la soledad que yo les decía en la clase anterior, o sea, lo intrínseco de la soledad y esto como yo decía siempre es la gran mentira de estar solos, cuando en realidad es este aislamiento social el que más nos recalca la idea de no ser comprendidos, no estar entendidos, no tener un impacto con un otro, que estés viviendo lo mismo o que por lo menos me diga te entiendo o que tenga una reflexión al respecto, ¿no? Entonces muchos pacientes me dicen estas frases y nos dicen a todas. Por ejemplo, ya va a llegar, vos relájate, pero tenés otras cosas importantes. Bueno, pero ¿por qué no adoptás? Claramente ahí tengo toda una clase aparte para darles el por qué, sería la respuesta poco feliz que le daría. Por lo menos tenés salud, todavía sos joven, mandate de viaje, están buenísimas las soluciones mágicas. Y la verdad es que, por más, como yo les decía la vez anterior, por más buenas intenciones que haya, el efecto que tiene en nosotros, más que aislarlo, más que aliviarnos, es simplemente socavar el aislamiento, zanjar mucho más en nosotros. Entonces la invalidación que sentimos no elimina el dolor, sino que lo vuelve más solitario al efecto del dolor. Ahora yo les pregunto, y esto me gustaría que lo puedan poner en frases, si quieren en el chat, si quieren las pueden ir diciendo, es decir, ¿qué frases ustedes, digamos, eh, escuchan que son invalidación absoluta, digamos, o sea, es una invalidación emocional, pero que ustedes escuchen esas frases que están socialmente aceptadas? ¿Qué escucharon? ¿Qué escuchan en la consulta? Frases que socialmente están aceptadas, pero que nosotros sabemos que genera invalidación hacia el dolor que están viviendo en la infertilidad. Acá creo que alguien puso, perdón. A ver. No, no lo conozco, Rupi Kaur. Bueno, ya después les digo cuál es el libro, porque es muy lindo. Me escribe poemas. Perdón, yo quería decir que recibí todas las que nombraste recién. De hecho, mi infografía va apuntado por este camino, que es el que Gracias. me gustó más, que es cómo acompañar y qué evitar decir, ¿no? Me parece que está bueno. Eh, y las que más me duelen por ahí son, ¿por qué no adoptás de madres de 4 o 5 hijos, ¿viste? Digo, pero vos, ¿por qué tuviste 5 y no adoptaste 3 en vez de tener 5 tuyos? O sea, ¿por qué va a ser menor el deseo mío de tener uno? Eh, y nada, sin jugar al otro, ¿no? Obviamente uno por ahí termina cayendo en esa, Lo que pasa es pero que ya de por sí la frase de ¿por qué no adoptás? Empieza a ser una medida que subsana, entre comillas, subsana, pero pone la categoría de la adopción, que por cierto, para que lo sepan, es una forma muy distinta de hacer familia y por total, supuesto nada tiene que ver con un plan B sobre la infertilidad, exacto, por más que lleguemos a la adopción en muchas ocasiones a través de un camino de infertilidad realizado, ¿no? Pero llegás con la cabeza preparada para hacer familia para un niño que no tiene cuidados parentales. No llegás ahí claro, a buscar un chico al súper y te gustó este y te lo llevas. exacto, Entonces, total. es la invalidación de decir, porque yo tendría que pasar, además no tienen idea lo que implica pasar por adopción, porque Ujú, no tienen idea. Entonces, tal cual. más allá de que son dos temas monstruos grandes y muy Ujú, diferentes, generalmente van de la mano desde el discurso social y no así sí. desde lo que vivencian, tal cual decía Feli, las personas que están transitando esto. Después el tema de la edad, muchísimo, ¿viste? ¿Cuántos años tenés? 39. Ah, tenés tiempo. Y yo tengo un reloj en la cabeza que está como que el reloj de arena que te va tapando, ¿viste? Y sobre todo si los médicos te han dicho vas a ser madre añeja, ¿nunca escucharon esa frase? Sí, Madre embarazo añeja. geriátrico. Y vos te quedás, bueno, este está más duro. Pero es como durísimo. O por ejemplo, Madre añosa es el término. Sí, bien, Y a la que no pero tiene hijos todas. es nulípara añosa. sí, y después la otra, ¿no? O sea, bueno, esta expresión que dice Anne sobre lo que es la infertilidad secundaria, que es el hecho de, bueno, al menos ya tenés un hijo. Bueno, por lo menos no tenés que cambiar pañales todavía. O vení, cuidá a mis hijos, te los presto un rato si querés. Dale, sí, seguro que eso es la mejor solución para un duelo. O todo pasa por una razón. La verdad diste en el clavo, Rosario. Esa fue la frase que yo miraba y decía, "Ujú, decímelo cuando termine el duelo, no cuando arranque".
O todo llega a su tiempo, como dice Verónica, tal cual. Hay un montón de frases que nosotros sabemos muy bien que llegan a un punto de invalidar sistemáticamente. Entonces, como les dije, no eliminan el dolor, lo que hacen es que el dolor lo vivas sola. Y es la gran mentira de vivirlo sola, bajo un juicio que nosotros creo que es nuestra gran responsabilidad empezar a trabajar en la difusión, no desde el juicio a quien tiene frases de este estilo, sino desde la psicoeducación. Entonces, perdonen, ¿no? ¿Vos te vas a pasar? Sí, hay que tirar. Bueno. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que hablábamos al inicio. ¿Cómo hacemos entonces para pasar desde una mirada biomédica a una mirada de un modelo más ecosistémico? A ver, si nosotros observamos tal cual lo que planteaban, lo que decíamos de la primera clase, decir, a ver, si observamos únicamente a la persona que consulta, tenemos el riesgo de no darnos cuenta o de individualizar un sufrimiento que está pasando y que atraviesa múltiples aristas, múltiples sistemas. Y la realidad es que cuando un paciente llega a consulta, yo siempre le digo, yo sé que hoy estás vos acá, pero yo entiendo que vos sos parte de un sistema familiar, de un sistema social, de un entorno que te rodea, de tu trabajo, o sea, de un espacio social más amplio. Entonces, no puedo trabajar con vos solo en torno a algo chiquito, sino entender qué implicancias y qué impacto tiene lo que te sucede a vos en relación con los otros más cercanos y a vos en relación con un otro, con un entorno más amplio. Siempre se trabaja de manera transversal. Es súper importante que esto lo puedan recalcar hasta para el paciente, para que entienda por qué nosotros a veces traemos a las personas que nos consultan preguntas sobre su entorno cuando el otro no está hablando de su entorno. Por ejemplo, ¿cómo te sentís? Y te estás juntando con tus amistades y qué es lo que pasa con esto, y cómo te sentís con el médico, y qué impacto tiene tal cosa, y qué estuvo pasando, y viste las noticias, o sea, cada cosa que se trabaja a nivel, por ejemplo, legislativo, ustedes van a encontrar que tiene un gran impacto lo que está difundido a nivel de políticas públicas, de difusión en diarios, etcétera, o medios de comunicación, que hoy en día es papa caliente. Entonces, y tiene un impacto en las personas en estos momentos muy duro. Es muy duro porque no o sea, están muy vulnerables. Entonces, es como yo les decía, a veces me sentía como el intestino permeable. Entonces yo decía, no es que salían las cosas para afuera, sino es que a mí me pasaba todo. O sea, tenía mi barrera totalmente agujereada, parecía un queso gruyere. Entonces entraba todo y no había manera de frenarlo. O sea, uno no sentía que tenía herramientas para frenar de ese colador las cosas que nos venían pasar, que venían del entorno. Entonces, a ver, es muy útil este modelo de Braunfeld-Brenner. Muy útil. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, generalmente yo lo explico con las imágenes de las mamushkas, pero no me gustaban las mamushkas que había encontrado. Ya les había mostrado otras que estaban copadas, pero estas me gustaron, no para hacerle el dibujito bonito. Entonces, pero les explico acá con estos óvalos concéntricos, digamos, donde una capa contiene a la otra, en este caso. Entonces, cada experiencia, digamos, está inserta dentro de contextos más amplios. Y vamos a entrar un poco en este ritmo. ¿Qué es el microsistema? Acabo de darme cuenta de un error. Les muestro, pero después lo voy a corregir y les voy a subir bien el PDF. Si vieron acá, que dice macrosistema, tendría que estar acá arriba. Tiene que ir al revés. Me acabo de dar de cuenta de ese error. Por favor, no saquen prints. Yo después les voy a subir el PDF al aula, así lo tengan corregido a los óvalos concéntricos. Entonces, ¿qué es el microsistema? ¿Qué es lo que nosotros hablamos acá? Acá se pone en juego todo. O sea, habla de la experiencia subjetiva de la persona, habla de la identidad, de la historia personal, de la pareja en sí, de los recursos que tengan o no de afrontamiento, del desajuste o de la regulación o desregulación emocional de un paciente. ¿Vamos? Es súper importante esto, porque la infertilidad en realidad es una crisis de identidad, no solo una crisis en la fertilidad, no es una sintomatología en la fertilidad, sino es una crisis identitaria. Por otro lado, tenemos un mesosistema. Ese mesosistema es el que nosotros hablamos cuando ya empieza el encuentro con el sistema de salud, con los profesionales, ya sean practitioners, coach, psicólogos, médicos,
enfermeras, o sea, todo lo que tenga que ver, o nurse practitioner, o están trabajando con nutricionistas, o sea, todo el sistema de salud. Entonces, la consulta, en este caso, que es muy importante, acá es muy importante tener en cuenta que la consulta hay que trabajar la calidad de atención, la comunicación entre el profesional y el paciente o el consultante. Hay que tener en cuenta la familia extensa, cuál es el contexto donde está esa persona inserto, qué valor tiene lo que dice o no, porque mi mamá, porque mi suegra, porque mi vecina dice, porque mi cuñada. Y por otro lado, el entorno de las amistades. Ese mesosistema es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la consulta, si nosotros no lo tenemos en cuenta, a todos estos valores que les iba marcando o factores, la consulta pasa de ser un espacio de cuidado a ser una experiencia de deshumanización. Entonces, las palabras, esto es súper importante y ustedes lo saben, forman parte del tratamiento. ¿Cuántas veces ustedes en una consulta médica podemos nosotros construir, o sea, han pasado por experiencias que más que humanizantes y de contención han sido profundamente traumáticas? Yo les hago una pregunta, no sé si algunas de ustedes, yo no me acuerdo si les conté en una consulta, en alguna clase, les pregunto, ¿alguna vez les conté lo de las naves espaciales? Eliana se ríe porque sabe de qué voy a hablar. No, Bueno, a ver, consulta médica. Ella se ríe porque sabe que ese día me controlé un montón. Les juro que no me desajusté emocionalmente ese día. Estaba sentada frente a un médico enfrentando una realidad que claramente no era la que tenía ganas de escuchar. Me estaba enterando que mis trompas literalmente no servían, ese fue el mensaje que vino. Y yo insistía en que quería una histerosalpingografía. O sea, nadie insiste en este planeta, solo yo insistía con eso porque no me servía a mí, mujer de ciencia, que me digan no sirven. O sea, yo necesitaba información concreta de cuál era la dificultad que estaba transitando en mi cuerpo y si había algo que yo podía hacer al respecto o no. Esa era mi pregunta básica. Y me dice, bueno, me dice, pero vos tenés que ir derecho in vitro, tus trompas no sirven y no funciona otra cosa más. Entonces yo me quedé como, yo había venido por una consulta, o sea, fue durísimo. Y encima yo estaba luego de una laparotomía, la cual, por cierto, se hizo un seroma, o sea que tenía el abdomen abierto y me curaba con azúcar. Y me quedó obviamente retraído toda la musculatura en el abdomen, o sea que lo que a mí me gustaba de mi abdomen quedó una cosa deforme, o sea, también tenía que enfrentar mi cambio corporal no deseado, por cierto. Y el médico me dijo, yo dije, no, mira, la verdad que no, no es una elección que hoy hagamos, digamos, con mi esposo. Y me dice, es como que yo siento, me dice, para mí es así, se está acabando el mundo y hay una nave roja con dos lugares y te dicen subí. Y vos no querés subir porque la nave no es verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho si escuchaban esa frase, esa expresión? Les invito a que digan delicadamente lo que piensan. ¿Qué creen que haría un paciente en ese lugar? Cambio de médico, claramente lo hice, no te preocupes. Salí de ahí y nunca más volví. Me levanté y me fui, tal cual. Mientras tanto iba levantando el pedazo de alma que tenía tirado y roto en ese momento, porque era el momento donde yo me entero o cobro conciencia, lamentablemente de esa manera, en que yo no iba a poder, punto. No sabía que no iba a poder, les hablo eso para que sepan, no tenía la más pálida idea de lo que se venía, pero yo no iba a poder. Eso fue lo único que quedó. Fue totalmente deshumanizante la consulta. Y no hizo muy mucho, o sea, abrió la boca. Claramente no fue muy... Entonces uno dice, por Dios. Eli se ríe porque sabe exactamente que o sea, escuchó esa frase y me dice, yo lo... A ver, yo ese día salí y yo había ido como, no, sí voy a un control, le digo a mi marido, sola. Fui sola. Salí de ahí, no sabía para dónde disparar. Claramente lo llamé por teléfono para que me venga a buscar. Entonces sí, lo que pasa es que los médicos pueden sentenciarnos o curarnos con sus palabras. Es mucho lo que pueden hacer. La realidad es que todos lo podemos hacer, no solo los médicos.
no solo los médicos, todas las personas que están acá, que no todas tienen profesión de médico, todos podemos curar, contener, acompañar o podemos juzgar, destruir, invalidar. Tenemos que elegir qué camino queremos tomar y creo que todos los que están acá están eligiendo el primero. Y después viene este otro sistema, que es el exosistema, y acá yo les puse accesibilidad, economía, tiempo. No es menor este tema para mí. ¿Por qué? Porque acá se entrecruzan lo que tiene que ver con los discursos institucionales, la burocracia, las obras sociales, las luchas que uno tiene que hacer. En el caso de obras sociales, creo que ustedes y todos los que no sean argentinos les llaman seguro, el seguro médico, si no me equivoco. Nosotros en Argentina le llamamos obra social y afuera creo que le llaman seguro médico o la asistencia. Las políticas laborales que hay, ustedes piensen, políticas laborales, Perdón, seguridad social. seguridad social, gracias, eso. Las políticas laborales que hay, cuéntenme qué tal van con las licencias. O sea, ya hablamos de licencia, es terrible. Los tiempos de espera, como, bueno, mira, vas a poder, ya va a llegar, tal cual lo económico, totalmente y está ahí arriba, o sea, decir cómo la economía, la accesibilidad, por eso hablaba de la accesibilidad, ¿no? O sea, si bien puede haber sistemas públicos que puedan proveer ciertos espacios, digamos, de tratamiento, etcétera, pero hay tiempos de espera y hay realidades que son muy difíciles para los pacientes. Y no hay espacios reales de contención al respecto, ¿no? Entonces, bueno, acá Ann dice, a mí me dijeron una vez, pasa por caja, pagas $8.000 y te arreglo. El director de una clínica en Lima. Ah, qué lindo que te dijeron que te arreglaban. Yo no sabía que estaba rota. Lo peor que te pueden decir. Lamento en el alma que te hayan dicho eso. A mí una vez me dijeron, bueno, resultó que está fallada tu esposa. Me dijeron a mi marido. ¿Saben dónde estaba la esposa? O sea, yo, sentada a la par. Estaba lindo. Yo creo, el flaco no sabía si poner cara de póker, desaparecer del mapa o retenerme a mí con un bozal. Me quedé quieta, les prometo. A pesar de que no era lo que más ganas te dan en ese momento, te dan ganas de salir corriendo. Y después tenemos este macrosistema, que acá hablamos mucho de lo que venimos hablando desde el inicio, ¿no? De hablar un poco de decir, a ver, el profesional realmente como, creo yo que en este punto es entender un poco eh, los mandatos culturales, las creencias que hay sobre la maternidad, sobre la paternidad, el impacto que tiene, la idea de éxito reproductivo, se deben haber hartado de escuchar esa frase. La asociación entre la fertilidad y el valor personal, que está muy instalado a nivel social y depende de qué país estemos hablando o de qué cultura estamos hablando, zanja mucho más, tiene una manera de calar mucho más en lo social. La noción de que la adultez implica tener hijos, o como en su momento les comenté que estaba ese sacerdote que le dijo a una madre de que en el bautismo de su hijo dijo a una madre, bueno, que realmente se era mujer cuando, o sea, se era completamente mujer cuando era madre y a la par había una persona que estaba transitando la infertilidad. Pero todo bien, digamos, o sea, vos largada porque el aire es gratis. Hay muchas situaciones difíciles. La realidad es que la infertilidad no ocurre en un vacío. O sea, no es en el vacío, no es algo que nos pasa, sino que está en un cuerpo, en una cultura que tiene significado sobre la maternidad, sobre los discursos que atraviesan el cuerpo, sobre la paternidad y sobre la idea de la reproducción como una sensación de éxito o de objetivo a tener, y pierde de vista, como les dije en un momento que estaba en el foro, que veían lo de la fertilidad femenina, e hicieron toda una observación sobre ese texto, no sé si lo recuerdan en la primera parte, pueden ir al foro de la unidad uno, al foro de consultas, y ahí había un planteo sobre decir, che, queda reducido a esto y no se habla del deseo profundo. Exacto. Los textos, sepan ustedes que no abarca todo, o sea, pero por eso les llevé a decir, a ver, esto también se habla de la fertilidad y la infertilidad en la mujer y se pierde de vista, se habla solo de lo social y se pierde de vista, por eso la mirada ecosistémica es importante, porque no nos podemos quedar acá.
No es solo esto, no soy madre porque me lo comandan o porque hay un mandato social, hay un profundo deseo, realmente. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. No queda una cosa o la otra, pero el discurso social y el mandato social duelen. Y duelen también cuando vos estás en una instancia donde vos lo deseás y donde es totalmente, totalmente quitado o invalidado ese deseo de formar una familia, como en su momento lo que planteaba hace rato Felicitas. Entonces, acá dice Laura Cáceres, dice, una colega usó la frase, cómprate un hijo sugiriendo la FIV en una paciente. ¡Qué horror! ¡Cuánta deshumanización! Entonces, ¿ustedes de qué manera creen que esos discursos actuales, ¿no? O sea, influyen en las personas? O sea, realmente estamos hablando de una deshumanización. Hay una pérdida de visión, por eso les traía esto, ¿no? Como decir, hay que cambiar el modelo, pero tenemos que cambiarlo en nuestro lenguaje primero, en nuestra forma de verlo, y de ahí va a ser en la forma de acompañarlo. Em, a ver, espérenme que no me haya equivocado. No, no me equivoqué. Bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa acá? Súper importante. Nosotros somos agentes de cambio. Y sorry por haber entrado en la diplomatura, pero son agentes de cambio. No les queda opción. No le hemos dejado salida con Elena. Entonces, la idea es poder ir a reproducir esto. ¿De qué manera? O sea, si nosotros aceptamos que la infertilidad es una experiencia, sí, doctora, diga. Sí, solo quería añadir que además de la deshumanización está, está detrás como un deseo de lucro, la mercantilización, o sea, se convirtió como Totalmente. en un negocio demasiado rentable. Mm, eh, y ahora, o sea, y con estas clases lo que nos damos cuenta es que no se cuenta toda la verdad. mm. Porque todo lo que puede dañar, o sea, cómo puede ir desgastando al matrimonio, a la familia, estos procesos, ellos no lo cuentan. O sea, esto de comprarte un hijo es real, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero detrás de eso, a mí me hace ruido no solo la deshumanización, sino la La mercantilización. mercantilización. Es que la mercantilización lo que hace es objetivar, o sea, es objetivizar, los vuelven objetos. Y no solo al hijo deseado, sino a los propios progenitores, o sea, al padre, a la madre, a quienes están, son objetos, son, o sea, yo necesito tu esperma, yo necesito esto, y hay mucho discurso de esa índole. Y vos decís, hay que acompañar, hay que entender los tiempos, hay que poder entender, la mujer no es un envase, no es no quedas embarazada, hay que entender de qué están hablando. Y hay que poder realmente poder entender la complejidad que tiene, porque es complejo, la complejidad que tiene realmente el proceso de fertilidad en una persona, o sea, no es menor. Y acá dice Feli, la soberbia de pensar que ellos pueden arreglar o que por hacer una FIP vas a quedar embarazada. Creo que está más que entendido el mensaje. ¿Ah? Ire, si me permitís agregar algo, Sí, pensando un poco acá en lo que decía Laura y lo que se viene hablando, fíjense que como toda esta cuestión de la mercantilización y hasta de la banalización del lenguaje muchas veces conduce a lo que nosotros conocemos como esto de transformar lo que es el deseo por el hijo en el goce por el hijo. No sé si han escuchado hablar de la diferencia que hay entre estas dos cuestiones. En el deseo, cuando hablamos de un deseo genuino, es entender, a ver, que estamos hablando de personas que son únicas y irrepetibles, de que estamos hablando de un proyecto de hijo como ser único y irrepetible que se añade a la vida de estas personas en el marco de un proyecto de vida que tiene un carácter profundamente existencial y trascendente, ¿sí? Y cuando hablamos del goce por el hijo es reducirlo justamente, objetalizar a ese niño, a ese bebé, a ese hijo, hija, ¿sí? Como quien viene a tapar algún agujero, alguna necesidad y como que acá todos los medios y todas las formas serían válidos, ¿sí? Entonces es
lograr ese embarazo y la llegada de ese niño a como dé lugar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar esto, ¿no? De no salirnos del marco del deseo, que es lo que tiene que ir guiando nuestra práctica, porque si nos guiamos, si nos basamos en eso, vamos a ofrecer un marco respetuoso y humanizado. Si nos pasamos para el otro lado, entramos en la mercantilización, en la banalización y en última instancia en la objetalización del niño y de la pareja y en definitiva de todo el proceso. Y acá como plantea, te comentan a lo que vos venís planteando, Eli, como dice, Laura dice, el hijo se convierte en un trofeo. Y Natalia dice, bueno, a ver, tratar de vivir también de un modo sano implica soportar la idea de que todo no se puede. Mm. Y poder entender, por eso esta paciente cuando me decía que yo les planteaba, o sea, ella preguntaba y dice, tengo que ceder, y en realidad no estaba cediendo, estaba enfrentando y viviendo una realidad. No es que cedía algo, sino que enfrentaba una realidad que no se ajusta a lo que estaba ella anhelando. Y eso es el proceso de, realmente, por eso hablamos de este duelo y de lo que implica y de lo que impacta en el otro, ¿no? Creer que ella cede algo porque hay un otro o hay un algo o hay una disposición de que ella lo que desea no se da. Entonces decir, bueno, no, ¿cómo lo hago propio? Y es muy duro ese camino. Subjetivarlo, internalizarlo, es muy difícil. Ese camino tiene que ser acompañado realmente, como Son dice Eliana, etapas, guiando ese deseo exactamente. también. Son etapas. Yo siempre digo que hay un cambio, ¿no? Hay un viraje en la clínica de la pareja o de la persona cuando se introduce la pregunta, ¿no? Que se dirige hacia sí misma la pareja o la persona, ¿qué pasa si no? ¿Sí? Pero para eso hay todo un trabajo de acompañamiento para que yo me pueda hacer esa pregunta, ¿qué pasa si no lo logramos? ¿Qué pasa si no podemos? Generalmente al principio eso no está dado y hay que saber acompañar. La clase anterior hablábamos de cómo ir dosificando y cómo poder estar bien atentos y entender cuándo es el momento para decir, porque de pronto si yo en una instancia inicial tiro esta idea, ¿no? De no se puede, entonces hacemos esto y esto otro, puedo terminar realmente arruinando un proceso, deshumanizándolo, generando un daño, es lo que nosotros por ahí decimos la iatrogenia, ¿no? O sea, yo intento ayudar, pero el remedio termina siendo peor que la misma enfermedad o el mismo problema. Entonces, ¿cómo Así es. yo puedo establecer la justa medida y dosificar y saber en qué momento está esta persona que yo tengo delante, este paciente, y si yo le puedo llegar a decir esto, ¿no? Que quizás no se pueda. De hecho, hay pacientes que ya cuando hacen un tiempo de camino, de procesos, ellos solos lo tiran, ¿no? En la consulta, en la sesión, pero requiere toda una elaboración, un trabajo interno y ese timing requiere mucho respeto y de mucho acompañamiento y bueno, y eso uno va desarrollando también ese ojo y esa escucha clínica que te permite apreciar cuándo se puede empezar, ¿sí? Pero generalmente cuando el paciente empieza a hablar, yo siempre digo, ¿qué pasa si no? Para mí es la frase que me muestra o me está indicando que ya estamos en otra instancia del tratamiento y que quizás podemos empezar a hablar de otras cosas. En principio es validar, contener, acompañar, aclarar, dar información. Nosotros a veces pasamos a ser justo lo que dice Eliana, la fuente de información que ellos no tienen. O les ayudamos a generar preguntas para los profesionales que también me estén acompañando desde otra disciplina a los pacientes, ¿no? ¿Cómo preguntarle a un Traductoras, médico? Claro, ¿cómo traductora de la preguntar información, porque a veces el lenguaje es tan técnico, tan duro, o no tan técnico, pero no estamos en un momento de poder procesar ese lenguaje. Mm. Entonces, la función nuestra es esto, de traducir, ¿no? ¿Se acuerdan? La vez pasada hicimos un ejercicio tratando de leer entre líneas, de traducir las expresiones. Bueno, es eso, ¿no? De poder transmitir un mensaje que llegue realmente con la profundidad que la cuestión requiere y que sea verdaderamente entendible, más que entendible, comprensible. Así es. Entonces,
como están viendo en lo que viene planteando Eliana, en lo que vamos viendo cuál es nuestra responsabilidad, estamos entendiendo que nosotros, a ver, no estamos realmente en algún punto o sea, tratando síntomas individuales, la ansiedad que surgió, la tristeza, sino entendiendo a la complejidad de cómo atraviesa en todas sus dimensiones a la persona. Entonces empezamos a empezar a generar o sea, empezamos a proponerles que generen un cambio en la posición del paciente también o del consultante, que deje de ser pasivo y receptor de indicaciones, órdenes, etcétera, y pase a ser protagonista de su salud. Entendiendo esto que en algún punto lo planteaban hace rato Natalia, era decir, sí, es verdad, también que puedan entender que no todo se puede, es parte de ser protagonista y decir, esta es la realidad que me toca, cómo la aprendo, de qué manera lo llevo, obviamente que a los tiempos del paciente. Entonces, esto es, a ver, cuando hablábamos, validemos, que era lo que yo les iba planteando acá atrás, ¿no? Validar, o sea, nombrarlo el sufrimiento realmente, poder reconocer el proceso que están viviendo de duelo. Muchos pacientes no tienen idea que están enfrentando un proceso de duelo. No implican no entienden que es un duelo, porque tampoco significaron en ellos que esto era una pérdida de su deseo, de su proyecto, del hijo anhelado, de la persona que ellos creían que iban a ser. Y les damos de esta manera esa legitimidad que necesitan los pacientes de estas experiencias que son generalmente invisibilizadas en su entorno. Por otro lado, el poder realmente escuchar, el hecho de, a ver, abrirnos en una escucha activa, comprometida con ellos, empática, el humanizar esta práctica, la comunicación clínica, cómo transmitir esa información compleja y qué es lo que Liana planteó hace rato, o sea, cómo hacer de traductores de esa información para que puedan realmente ir recibiéndola desde un lugar que no les resulte violento ni invasivo. Facilitar esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos decisiones por ellos ni los orientamos, sino que acompañamos el proceso que ellos tienen que tomar sus decisiones, pero de una manera informada, de una manera y que sepan que no están solos y no tienen por qué estarlo. Es muy importante que recuerden que no están solos. Así sea que la única persona que tengan sean ustedes en sus espacios de consulta o en los talleres que intervengan, es súper importante que sepan que no están solos. Y por otro lado, es como, a ver, esta parte de humanizar es lo que viene al hecho de decir que los pacientes sean protagonistas, es que recuperen agencia sobre su propio tratamiento, sobre su propio proceso. ¿Vamos? El hecho de visibilizar es súper importante. Muy importante que ustedes puedan generar estos espacios de psicoeducación. Acá viene mucho lo que es la tarea que les proponemos para el trabajo final. O sea, hablar públicamente de infertilidad, cuenten ya sea su experiencia o las experiencias de sus pacientes, lo que ustedes creen que es importante poner en palabras, desde la forma en la que les salgan. No necesitan armar textos académicos, necesitan hablar de esto. Esto está en un tabú totalmente silenciado. La gente no habla de esto porque no se habla del dolor, porque nadie tolera hablar del dolor. La sociedad de hoy no tolera el concepto de dolor. Irene, ¿me dejas Sí, meter un bocadillo más? Bueno, obvio. sobre esto que estás diciendo que me parece súper importante. Fíjense, estamos hablando de cuestiones de enunciar, de decir, ¿no? Cómo nos atraviesa el lenguaje y estamos hablando del duelo. Los grandes teóricos de duelo y sobre todo si hablamos de duelo por pérdida de hijos, bueno, hay quienes dicen que el duelo por la pérdida de un hijo es un duelo que no se elabora nunca. Es algo que rompe con la lógica, ¿no? Los hijos no deberían morir primero que los padres. Pensemos estos en términos de la infertilidad, ya sea desde el plano de la esterilidad, del hijo deseado que no llega, pero vive en ese deseo, o de la infertilidad de la pareja que concibe, pero no puede llevar a término un embarazo. Eh, Justamente esto, ¿no? De la imposibilidad de poner en palabras, fíjense, esto es una frase súper trillada, pero que creo que viene el caso para explicar y entender. Nosotros decimos que si una persona pierde un padre o una madre, lo llamamos huérfano. Si una persona pierde el cónyuge, se llama viudo o viuda. ¿Y cómo denominamos a la persona que pierde un hijo? No hay palabras.
ya desde el plano mismo de la enunciación y del lenguaje, no hay palabras. Hay asociaciones, por ejemplo, en España, que están trabajando sobre esta cuestión de los duelos por los hijos, y ellos están proponiendo neologismos. Uno de los neologismos que habían propuesto es el de huérfilo, de manera tal que empecemos a poner en palabra para ver si podemos de alguna manera vehiculizar este proceso de duelo. Entonces, si es verdad que hablamos de una invisibilidad o de un duelo desautorizado porque el afuera tiene mucho que aprender y en esto nosotros tenemos mucho que hacer en cuanto a psicoeducación, pero también tiene que ver con una cuestión de esa imposibilidad en la cuestión esta de poder comunicar, ¿no? La persona que está atravesando la situación de infertilidad, que lo está viviendo al duelo en carne propia, tiene enorme dificultad por la naturaleza misma del duelo para ponerlo en palabras. Entonces, nuestra función también tiene que ver con esto de ayudar a nombrar, a poner palabras a eso que no sabemos qué es, pero que nos atraviesa y que lo sentimos. Eso es un trabajo artesanal del uno al uno, de pareja a pareja, o sea, no podemos hacer generalizaciones, pero qué importante es que podamos acompañar desde este lugar de construir, ¿no? ¿Cómo decimos, cómo nombramos? La psicoeducación también va por ahí, ¿no? Desde el paciente mismo, hacia el afuera, hacia la sociedad, que tiene mucho que aprender, pero también hacia los pacientes mismos, que no saben cómo decir lo que les pasa. Y en esto, Eli, que dice Victoria, dice Vicky, creo que sí se está comenzando mucho más a hablar del tema y que estamos en un momento donde se comienza a mostrar lo más genuino, no todos, pero sí muchos. Es cierto. ¿Por qué? Porque están hablando las personas que lo transitan. No solo los profesionales que tratan, sino que están hablando muchas personas que lo transitan. Esa es la parte más importante. A ver, en un momento preguntaban y hablaban de dentro de digamos, dentro de un espacio de supervisión, hablábamos con colegas y me decían, che, ¿y tu memoria qué onda? Porque, y yo le digo, mire, mi marido tiene miedo a mi memoria, no desde un mal lugar, sino como que él dice, ¿te sirve recordar? El tema es que yo no olvido nada. Entonces me dice, ¿te sirve recordar? Y me río y le digo, sí, porque yo puedo ir al pasado y volver aprendiendo y puedo volver ilesa de esto. Pero porque lo puedo hablar, porque lo puedo poner en palabras, pero para eso pasaron 10 años. Para que yo pueda ir y volver al pasado y volver ilesa de esto con otro conocimiento, con la posibilidad de ponerlo en palabras. Hay personas que les incomoda que alguien ponga en palabras su proceso. Y esas personas no son exactamente pacientes, les aviso, son colegas o son cercanos a uno. Se incomodan porque, como les digo, no hay una cultura de poder acompañar el dolor, sino de suprimirlo. Y tipo, ya, te doy la solución. Entonces, esto, visibilizarlo, cuestionar estos discursos, poder hablar, realmente poder poner en palabras y nosotros, no solo nosotros, sino también como profesionales, sino poder acompañar a los pacientes a que lo puedan poner en palabras, ¿no? Y por último, esto, que es lo que pretendemos lograr acá, y quiero decirles que sería como, creo que nuestro máxime es el hecho de poder generar redes de trabajo. Y realmente es muy importante para nosotras que de estos espacios de formación queden redes de trabajo. Promover que sean equipos interdisciplinarios, que realmente puedan hablar el idioma del otro, que puedan empezar a empaparse en cómo hablan los otros, porque nosotros de esa manera podemos acompañar al paciente entendiendo por qué se dice esto en un médico, qué es lo que significa esto en cuanto a cómo se vive una emoción en el cuerpo, poder pasar por experiencias y realmente poder acompañarlos y ver, no para todos los pacientes un espacio psicoterapéutico, algunos necesitan un espacio grupal, otros necesitan un espacio de meditación, otros necesitan farmacología, otros necesitan que no lo joroben, perdón, pero es verdad. O sea, cada uno tiene que poder ver qué necesitan. Entonces, favorecer esta inclusión, digamos, de lo que es la salud mental en todas las unidades de reproducción es un gran tema, es un gran tema. Es como que yo a veces pienso y digo, ¿qué le pinchamos? O sea, es como que le pinchás el negocio, ¿cómo viene la mano? Porque la idea de nosotros es poder acompañar a que la decisión que tome esa pareja o esa persona sea lo mejor para sí.
Y si la decisión que toma es hacer X tratamiento, nosotros poder acompañar en lo que X tratamiento implica en esa persona. Y hay que poder entender eso. No estamos acá para marcar, como les dije, no trabajamos con nuestros sistemas de creencias. A nosotros nos atraviesa nuestro sistema de creencias. Tenemos que conocer el del paciente y acompañarlos a ellos en su sistema de creencias. Eso también es importante en la formación de profesionales. Bueno, a ver, es parte del tratamiento esto, ¿no? Reconocer que no es, y esto con Eliane creo que nos hartamos de decir, el bienestar emocional, la estabilidad, el equilibrio, la salud mental, no es algo optativo dentro de los currículas de un tratamiento. Tiene que ser algo inherente, no puede estar negociado. Entonces, por eso dice, la neutralidad frente al sufrimiento invisible también trae consecuencias. No poder validar, escuchar, humanizar la intervención, visibilizar lo que están viviendo y trabajar en red realmente no nos hace responsables de nuestras acciones, nos hace irresponsables en nuestro rol. Entonces, esta parte que a mí me parece súper importante, ¿no? Que es lo que planteó, por ejemplo, Eliana acá, al decir traducir la información compleja, favorecer decisiones informadas, acompañar sin dirigir. Esto, acompañar no es decidir por el otro, que es lo que les planteaba yo. Y Eliana les dijo, es ayudarlos a que recuperen su voz, a que puedan hablar y poner en palabras las cosas. Ese es nuestro rol. Ese es el cambio de un paciente pasivo a un paciente protagonista de su historia, ¿no? Entonces yo ahora les planteo esto, a ver, en estos casos concretos, acá tenemos el nivel clínico, o sea, estas son acciones concretas que ustedes pueden hacer, porque me pueden preguntar, che, Ire, ¿qué acción concreta podemos hacer en relación a como profesionales, ¿no? Entonces, a nivel clínico, me gustaría que aparte de lo que está acá, puedan poner en el chat, si les parece, qué otra cosa más harían en estos 4 niveles de intervención: el clínico, el institucional, el educativo y el comunitario. Claramente el comunitario va a ser como el más power de todos para que puedan entender ustedes la acción de la tarea de la evaluación final. Pero a nivel clínico, a todos los niveles le pusimos distintos ejemplos con él. O sea, ¿qué intervenciones, qué acción concreta podrían ustedes implementar? Entonces nosotros le pusimos, bueno, a nivel clínico, la validación, el apoyo psicológico temprano. No esperen al que el paciente no dé más. ¿Vamos? Entonces, piensen ustedes en estos 4 niveles y vayan poniendo, ¿no? A nivel institucional, uy, perdón, les puse también esto, ¿no? La atención interdisciplinaria. Realmente trabajar los equipos interdisciplinarios a nivel institucional es fundamental para que cuando el paciente llegue no se encuentre con una sola cara que representa solo su nicho, sino realmente que la visión de la persona que los reciba represente un equipo que hay detrás, un diálogo, un discurso en común, la mirada puesta en lo integral de esta persona, ¿no? De lo que lo atraviesa en todas sus dimensiones. Bueno, a nivel educativo, mucha psicoeducación. Claramente podemos estudiar sobre anatomía y biología en el colegio, pero un bachiller, pero la verdad que no tenemos la más pálida idea de esto. O sea, yo les dije a ustedes, nosotros nos asumimos fértiles. Nadie asume la enfermedad antes que la salud. Vamos, la infertilidad viene a irrumpir en nuestras vidas. Entonces, la psicoeducación creo que es importantísimo para poder hablarlo así, decir, ¿y qué pasa si no? Y hacer esa pregunta no cuando estás en el horno, sino hacer esa pregunta cuando ni siquiera lo has planificado en tu vida, pero igual lo querés hablar, igual lo querés sacar. Y a nivel comunitario, bueno, esto de romper el silencio social, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, Feli Rocha dice, Creighton debería enseñarse en las escuelas. Totalmente. O sea, un nivel de reconocimiento de trabajo sobre la fertilidad en la mujer y el reconocimiento de los biomarcadores que te permite un autoconocimiento sería la psicoeducación más grande que habría, digamos. Yo creo que estaríamos no lamentando. Entonces, ¿qué otras ideas se les ocurre? Si quieren pueden hablarlo directamente, pueden decirlo, pongan sus micrófonos y lo dicen. ¿Qué otra cosa harían a nivel clínico? ¿Qué otra acción concreta ustedes creen que pueden implementar a nivel institucional? Dime, Guilla.
quiero eh, como hacer un poco, digamos, algunas cuestiones. Yo estaba en una institución grande, me formé, digamos, como hice la residencia y todo, digamos, acá en Córdoba, pero hay una realidad que es lo que yo, digamos, eh, viví ahí y cuando escucho un poco lo que vos decís, como que van todo el tiempo, como me resuenan un montón de cosas. Primero, como médicos, salimos de una formación biologicista y cuando un paciente te dice algo que sale fuera de lo que uno aprende como cuerpo biológico en sí, la mayoría de los profesionales no sabemos qué hacer. Entonces, cuando yo empecé mi formación como residente, pasaba, por ejemplo, que yo lo hice en una institución donde se hace psiquiatría de enlace. Amor, dame un segundo. Entonces, por ejemplo, pasaba que un paciente, no sé, por X situación, se largaba a llorar por algo y entonces que venga psiquiatría. Pero o sea, entonces teníamos interconsultas hasta por un paciente que a lo mejor le contaba, mira, ayer choqué, me accidenté, estoy re angustiado, no puedo, digamos, cómo hago, digamos, ahora, cómo me ordeno con algunas cosas, y pasaban cosas que eran simples, que uno puede hacer, digamos, simple, bueno, digo, o sea, uno como psiquiatra, digamos, decir, pero vos como médico podés eh, abordar eso y contener eso. Bueno, entonces pasaba desde ese punto de vista eso, que entonces como que esto desde la formación médica base, nosotros no tenemos eso, digamos, eh, como esa otra mirada, me parece. No sé ahora en la actualidad, pero bueno, no veo, digamos, como que la Facultad de Medicina, no sé si ha cambiado algo de todo eso. Y después, por otro lado, es eh, los, los equipos de trabajo médicos están, digamos, como lo que se hay como de trabajo interdisciplinario, ya están armados y después lo otro es como que surge únicamente cuando la demanda o viene del paciente o cuando el equipo médico ya no sabe qué hacer y entonces ahí también viene la derivación a salud mental. Entonces, por ejemplo, no sé, equipo de cirugía bariátrica, tenés evaluación dentro del equipo para estar, digamos, dentro de un año, dos, tres, lo que sea, para poder hacerte la cirugía bariátrica, tenés un profesional, psiquiatra, psicólogo y todos que te ven para hacer eh, trasplante. También tenés, pero en esto, digamos, como en la parte de reproducción, no está visto, digamos, esto, digamos, no está este equipo así desde las instituciones, digamos. eh, entonces, eh, bueno, nada, como que me va resonando un poco esto y también hay muchas cuestiones que hay, digamos, esto de lo económico, que yo, o sea, yo lamento que esto pase, pero es real, que, por ejemplo, no sé, pacientes oncológicos, cada paciente entra dentro del contexto de un módulo que se paga, digamos, y entonces cada interconsulta extra que se hace es menos plata para el dueño de ese módulo, digamos. Entonces, muchas interconsultas que se podrían hacer para, por ejemplo, el área de salud mental, están restringidas o limitadas hasta que se llega al límite. Entonces, o sea, no, empezás a escarbar un poquito, como que es un montón, digamos. Sí. Entonces, pero en esto de reproducción no, o al menos en la institución donde yo estuve, y acá en lo que veo así, no, Bueno, este trabajo. Entonces, estos son como muchas aristas, digamos. creo que ahí tenés, Guille, parte de tu trabajo, ¿no te parece? Final, como una propuesta, más que nada, ¿no? A nivel de cómo concientizar la importancia del rol de la salud, o sea, de los profesionales de salud mental dentro de los equipos de fertilidad. Y hay un texto específico que te puedes basar en eso que está dentro de la unidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, acá ya le doy la palabra a Laura. Gracias, Guille, porque totalmente, pero quería leer esto. Natalia dice, a nivel institucional, la capacitación es fundamental. Es fundamental y está totalmente subestimada. Es como que salieron, ya está el título y de ahí más lo que hacemos. Y vos decís, no, te tenés que informar, aunque sea comprarte un libro. O sea, no podés pagar una formación, lo entiendo perfectamente, pero los libros, la última vez que he chequeado, no eran plantas carnívoras. Entonces,
Leamos un libro, busquemos paper, hablemos con otros colegas más formados, o sea, empezar a mover el conocimiento y no necesariamente el mover el conocimiento está basado en pagar petrodólares para maestrías o doctorados, ¿no? O sea, también buscar espacios de intercambio es formarse. Acá plantea Vicky, a ver, sentirnos físicamente, el autoconocimiento y también lo emocional. Yo como profe de yoga veo alumnos no solo en la búsqueda de embarazo, disociados, no sienten el cuerpo, no saben lo que sienten. El ser humano es en sí está desconectado, totalmente. Hay una desconexión porque también hay todo un miedo. Acá dice, empezando por el dolor de ovario cuando están con los dolores menstruales. Tal cual, qué buena frase eso. Totalmente. Laura, perdón la demora. No, no, perfecto. Solo como preguntaste qué más se puede hacer, creo que Sí, bien se podría empezar en el pregrado con los estudiantes de medicina, porque, o si no, llegamos tarde, porque ya después salen de la facultad con la idea de que te transmiten los promotores, fanáticos, ¿verdad? De estos métodos que son los que vienen a salvar más o menos a estas familias que se presentan como los salvadores, ¿verdad? Y yo he visto acá en Paraguay que las clínicas, las empresas que hacen esto empiezan a darse a conocer a los estudiantes, hacen foros con estudiantes de medicina. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, hacer lo mismo con esto de ver también los efectos que puede tener en la salud mental ser sometido que la mujer y el matrimonio, la pareja, sea sometida a estos tratamientos porque, como decía una antes, es como que le aseguran que van a tener un hijo, siendo que la tasa de éxito sigue siendo baja. sí. Hay una desinformación y es voluntaria. Entonces está bueno, y creo, Laura, y que tenés parte de tu trabajo, no sé si le sirve parte de tu trabajo, que tiene que ver cómo trabajar a nivel de pregrados en la formación básica de estudiantes universitarios médicos, ya sea en lo médico o en general, pero yo creo que en el fuero tuyo, que estás en psiquiatría, te va a servir mucho introducirte en el mundo de, bueno, decir, de la medicina desde la base y tratar de convocarlos a esto, ¿no? Acá creo que ya tenés parte de tu tarea realizada de lo que va a ser tu infografía, por ejemplo, ¿no? Fíjense que no es algo tan complejo bajarlo, a veces está bueno que los vayamos guiando, ¿no? Y acá Vicky dice algo que está muy interesante. Yo, Vicky, sí trabajaría mucho con tu formación para la difusión. Creo que te va a servir mucho el programa, digamos, de yoga para poder bajarlo en una infografía, ¿no? Eso creo que es lo más enriquecedor que vas a poder trabajar vos desde tu aporte, ¿ah? Yo lo haría desde ahí y desde concientizar, ya lo puedes hacer a nivel comunitario, a nivel de difusión, o sea, desde otro lugar. Pero acá Vicky plantea y dice, bueno, a nivel comunitario me encanta cuando escuchamos a los hombres, a los varones, hablar del dolor. No solo nosotras, creo que es súper rico y totalmente, es muy enriquecedor poder entender o sea, cómo los atraviesa a ellos. Y no es nada menor darles la voz. Y a nivel institucional, capacitar, perdón, creo que me perdí acá, ahí está. A nivel institucional, capacitar a las personas, todas, secretarias, enfermeras, para que puedan tratar con amor y empatía. Totalmente, coincido plenamente con eso. Hay veces que los médicos pueden ser de mil amores, pero el personal que está no tiene idea de lo que está, con quién está enfrentando, con quién está hablando, ¿no? Hay un lugar acá en mi provincia donde hacen ecografías y cuando tenía que hacer seguimientos de ovulación, que claramente dependían de mi día pico, entonces estaba un tanto complicado el panorama de sacar turnos con anticipación. Iba a otros lugares y me miraban como diciendo, no, tenés que sacar turnos. Y en este lugar, esta chica me dice, ¿pero por qué es ahora? Claro, era como, no entiendo. Entonces le expliqué y se fue, habló con la médica, volvió y me dijo, listo, este es el teléfono del WhatsApp de acá. Cada vez que vos tengas tu día pico, y yo la miraba porque ella usó palabras mías, me dice, vos me escribís y yo te agendo todos los turnos. Vos pasame qué días tenés que venir y yo te espero.
Yo la quedé mirando. Imagínense la cantidad de seguimiento de población que me hice. Bueno, en todos esos seguimientos que yo me hice, era el WhatsApp con la amiga esta que era secretaria del lugar. Una genia, por cierto. Entonces, creo que en eso tenés toda la razón. A nivel pastoral o comunitario se pueden trabajar espacios de acompañamiento, escucha. Hay muchas personas que por la razón económica no pueden acceder a otros espacios, tal cual. Totalmente, en cualquier nivel comunitario, los grupos de apoyo son fundamentales, tal cual, María José. Yo hice un tratamiento en una clínica en Mendoza y tenía 5 secretarias, una era un amor, yo dejaba pasar turnos para que me atienda ella y se lo dije al doctor. Totalmente, totalmente. Fíjense que hasta en eso tenemos que estar cuidando con quién vamos a hablar. Entonces, tienen mucho por hacer, vamos, tienen acciones muy concretas por hacer. Entonces yo en esto empiezo a ver, muchas veces evaluamos el éxito, digamos, de la atención reproductiva únicamente por la existencia o no de un embarazo. Es por el éxito reproductivo, ¿vamos? Pero las personas no son proyectos reproductivos. Básicamente, eso es lo fundamental a tener en cuenta. Son personas. Nuestro trabajo no consiste en acompañar la búsqueda de un hijo, sino que consiste en acompañar a la persona en su camino, que muchas veces, si no son todas, implica sufrimiento. Así sea que luego puedan tener ese anhelado hijo, el sufrimiento está y el miedo está y la capacidad de que pueda o no sostener ese embarazo si antes no pude y cuál es la certeza que tengo yo de que voy a poder y trabajar esa autoestima y esa identidad tan herida es parte de nuestro trabajo. Enfrentar y acompañar las incertidumbres, las pérdidas, las decisiones difíciles que tienen que tomar, el cómo van reconstruyendo su proyecto vital cuando claramente la realidad no coincide con lo que ellos habían proyectado, como pareja, como proyecto de familia, el personal. Entonces la época no es, a ver, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, que es una pregunta que implica la ética de nosotros como profesionales, no es decir, a ver, cómo ayudamos a que llegue un hijo. Claramente yo no estaría siendo factible de poder ayudar a nadie que le llegue un hijo, sino es cómo acompañamos a esta persona humanamente cuando la vida está tomando otro rumbo y nosotros somos partícipes directos en este camino, porque nos eligieron para acompañarlos y estamos viendo que están tomando otro. Bueno, y esto es fundamental en lo que dijo Eliana. Aprender los tiempos, al inicio es mucha validación y después ir entendiendo cuáles son los tiempos de esa pareja. Aprender a escuchar, entren en el oído, cosa que Guille es lo que les pasa al equipo. Alguien llora y salen corriendo, voy a decir, pero sí llora. O sea, llora. No está, no le dieron un balazo, está llorando, por lo que sea, pero nadie les pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Intentan solucionar, por eso les digo, estamos en la sociedad, en una sociedad que si bien puede poner en palabra un montón de cosas, al mismo tiempo tapa el dolor porque no pueden tolerar el dolor. Es muy importante que entiendan esto, no hay una tolerancia al dolor. Necesitan, es la sociedad del ya mismo, de esto se tiene que resolver. Iré, Sí, agrego una cosa, ¿no? Esto que estás diciendo es súper importante. Yo trabajo, estoy rodeada de médicos todos los días, trabajo en un hospital. Y hay una cuestión, cuando vos hablas del dolor, cuando nosotros, o sea, profesionales de la salud, abordamos el dolor, pero qué importante entender que el dolor del otro en algún punto me confronta con mis propios dolores. La pérdida del otro me confronta con mis propias pérdidas. Entonces en esto tenemos que ser muy conscientes y trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, acá no se trata tan solo de acumular conocimientos de una formación académica X, que sí es importante y es base para esto, pero esto también a ir más allá y ponernos a trabajar en nuestras propias pérdidas, en nuestros propios dolores. Bueno, la historia de Irene la conocen, yo vengo de una historia de infertilidad también y creo que a las dos nos ha tocado, antes de poder hacer esto, trabajar sobre nosotras mismas, porque cuando hay cosas que no están resueltas, yo puedo cometer errores, puedo no ser la persona indicada para acompañar. Entonces, es esto, o sea, muchas veces el rechazo
o esta cosa evitativa y querer ponerle parches y soluciones inmediatas, también puede tener que ver con la historia de ese profesional o de esa persona que está enfrente del paciente que no ha podido resolver. Hay cosas que han quedado ahí en el aire y desgraciadamente las estoy reproduciendo en algún punto, hasta les diría sintomáticamente con el paciente, porque estoy optando por una vía evitativa y no puedo acompañar a afrontar ese proceso. ¿Sí? A mí me causa por ahí un poco de gracia, pero digo, ¿no? Porque nada, uno viene de este palo de la psicología. Yo trabajo con residentes de tocoginecología y los jefes de residentes a veces me piden que acompañe en una asignatura o un seminario que ellos tienen que se llama ¿Cómo dar malas noticias? O sea, está bueno porque dentro de la currícula de los médicos más nuevos, más jóvenes, al menos acá en nuestra ciudad, están empezando a trabajar sobre lo que es habilidades blandas, que es todo un gran tema, una dimensión desconocida para muchos de las ciencias más biológicas, pero es para ellos una experiencia muy fuerte, ¿no? Pararse frente al paciente, me ha tocado acompañar, yo me dedico al área perinatal, de residentes muy jovencitos que tenían que darle la noticia a una paciente que el bebé había fallecido. ¿No? Y es como hasta a veces yo digo, dentro de lo trágico de la situación, por ahí cómo están encarando, bueno, es incipiente esto y yo creo que se van a ir puliendo en el proceso, pero era así como un paso a paso, frases armadas, frases hechas de cómo le digo, qué es lo que hago, le doy la mano, lo miro así, bueno, nada, esto habla de cómo también tenemos que ir aprendiendo nosotros a manejar todo lo que nos atraviesa frente a realidades a veces muy dolorosas y que siempre nos van a terminar confrontando en algún punto con las pérdidas que traemos en nuestra historia. Así que esto es un trabajo, por un lado la formación, pero por otro lado también ese trabajo muy personal de cada uno para ser muy responsable a la hora de acompañar. Así es. También Eh, considero que como que de alguna manera como que estamos hechos para digamos, como médicos o tenemos la idea, digamos, como el hecho de decir siempre hay que dar como una respuesta frente a la demanda del otro. mm, Y a veces en este tipo de situaciones o y en muchas, a veces no hay que dar respuesta, solamente escuchando ya es, digamos, ya es lo suficiente, digamos, o lo que se necesita sin estar hablando de más o diciendo cosas que por ahí, y eso es lo que por ahí creo que me parece que muchas veces pasaba eso, como que muchos médicos como que esto como que la necesidad bueno, no, cualquier cosa que tapemos con que venga alguien y no saber, digamos, como esto, como qué hacer al frente a esa demanda, digamos. Y a veces nosotros no hacíamos por ahí tanto, digamos, esto, escuchar, ver qué necesita y bueno, eh, pero por ahí eso me parece que desespera también. Hay una frase muy importante y en eso que decís, y es el hecho de que eh, en una charla una charla con una amiga, ella intentaba buscar las mil soluciones a vaya no sabe qué. Y yo le dije, yo no necesito que me des ninguna solución, yo necesito que me escuches hoy nomás. O sea, me sirve y es lo mejor que vas a hacer. Y de hecho, prefiero que me digas, no sé qué decirte, punto. Pero me parece muy honesto y me parece de hecho la forma de ir acompañando, ¿no? Y aprender a contener al otro. Y también esto, ¿no? O sea, creo que se forman muchas profesiones, no solo los médicos, muchas profesiones están formadas en pos de escuchar para responder y no escuchar para entender. Entonces es muy importante entrenar esto. Anne, querida. O sea, aquí me pongo a pensar, esto me parece súper interesante cuando uno ya ha pasado un camino, por ejemplo, de varios ciclos, ¿no? De seguimiento folicular, de estimulación ovárica, ¿no? O sea, que es como que, y ya empieza a crearse como, yo lo digo como un callo, ¿no? O sea, es como que ya, bueno, ya va a pasar, ¿no? Eso madura a la pareja, ¿no? Pero si yo voy más atrás en la línea de tiempo, ¿no? Entonces tengo es que de verdad que tengo varios casos, pero es como que una que se me viene a la mente, ella decía, es que ya yo quiero ver que todo esté bien y ya para lograr el embarazo.
Y en ese caso empieza, ¿no? Entonces, primer ciclo, nada, o sea, ella viene segura y todos estamos seguros de que somos fértiles hasta que nuestro cuerpo empieza a demostrar lo contrario, ¿no? Y de alguna manera con la lámina anterior me quedé pensando y decía, damos por sentado que somos fértiles, ¿no? O sea, como si eso fuera, o sea, como si viniera en el kit, ¿no? Y entonces las citas preconcepcionales deberían tener más importancia, por ejemplo. Pero en este caso, no, o sea, digamos que esa mujer que llega y dice, no, es que ya yo quiero el embarazo y pasan 6 meses, 7 meses, no, o sea, como que ese tránsito principal donde ella dice, te busqué a ti, busqué a la doctora para que ustedes, o sea, como equipo me acompañen a tener un hijo y han pasado 6 meses y yo no tengo ese hijo, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿cómo hacer para que esta pareja que si bien tiene ese objetivo claro, finalmente entiendan que es que, o sea, si no está pasando es porque hay algo dentro de su salud? O sea, hay otras razones que ni nosotras mismas muchas veces tenemos, pero Bueno, ese ahí es muy tránsito de cómo importante, hacer. ahí Ana, es muy importante lo que te habló Eliana en un inicio, cuando planteaba, decía, es muy importante aprender a escuchar qué están pidiendo y en qué etapa están. Si lo necesitan o no, si van a poder ser receptivos o no, si va, o sea, es verdad, nosotros, es lo que yo les dije en la primera clase y les digo todo el tiempo, nosotros nos asumimos fértiles porque nadie asume la enfermedad antes que la salud. ¿Está claro? Entonces, cuando nos chocamos contra esa pared que te dicen, mira, resulta que no podés, están 6 meses, 8 meses y no llega y algo pasa, es porque hay algo que pasa. Y ahí empieza un proceso muy difícil para la pareja. Entonces no es cómo le hago entender, sino es cómo acompaño ese proceso que ellos van a ir viviendo y que vos, por más ganas que tengas, no lo vas a poder evitar. Necesitas acompañar el proceso. Y para eso es aprender a escucharlos, es decirles, ok, vamos de poco, esto es un proceso, yo te doy, te acompaño en esto, puedo procurar esto, voy a hablar con el médico o la médica que te esté atendiendo y poder mostrarles quizá hasta pequeños logros que por ahí uno no lo ve porque el resultado del éxito reproductivo es un hijo en brazos, nacido vivo. ¿Vamos? Y la realidad, para que ustedes entiendan, es que no es eso. O sea, a veces el pequeño logro es decir, no tenías un ciclo y después, como pasó una paciente, después de 9 años menstruaste y ella quería menstruar todos los meses impecable, como si no hubiese pasado nada 9 años atrás. Hola. Perdón. Una Minian. Hola. Entonces nosotros tenemos, esto no es menor, o sea, poder acompañar los tiempos del otro, hay que trabajar, como dijo Eliana, cuáles son nuestras necesidades. Ustedes van a tener dos módulos para eso. El módulo de lo que tiene que ver el cierre de la parte de fundamentos, la ven conmigo, lamentablemente para ustedes, me van a ver como figurita repetida, donde ven conmigo lo que es el trabajo interno del equipo. Y es el trabajo sobre el profesional. Toda la parte de fundamentos trabajan sobre ustedes. Por eso te digo, guarda con tu urgencia a resolver lo del otro y aprender también a acompañar el dolor desde la incomodidad que eso significa para nosotros. Y después van a abrir la parte de orientados, o sea, el ciclo de orientados tiene una parte de comunicación que es como yo ya me puedo comunicar con el paciente, que es lo que acaba de decir Eliana. Cómo dar malas noticias. Yo les juro que es solo un pedacito de eso. Todo lo demás lo van a ver en la etapa de duelo. Pero en esto necesitan trabajar eso, o sea, necesitan saber cómo comunicarse con el paciente y cómo primero comunicarse para adentro para poder exteriorizarlo. Entonces, ¿qué querés hacer vos? Es acompañar, es lo que dice Vicky, solo acompañar, esa es la respuesta. Y acá hablan de corregulación emocional, eso está divertido, Cintia, totalmente. Es un concepto que creo que muchos lo están viendo actualmente en relación a crianza, pero está bueno que puedan entender qué significa eso, ¿no? En todos los espacios clínicos, como lo interesante de los conceptos en relación a la atención de personas nos permiten hacerlo transversal a otras áreas de la vida, no necesariamente a crianza y o fertilidad. Entonces, el objetivo no es lograr un hijo, y esto es muy importante, es entender que pueden, o sea, tienen que trabajar sobre la humanidad y sobre su forma humana de acompañar este camino, digamos, que están atravesando. A ver, eh,
lo que a mí me interesa es que puedan reconocer, escuchar, dignificar la experiencia que están viviendo plenamente humana esas personas que van a consultar. Entonces, no se trata de cómo le hago entender, sino cómo acompaño ese proceso que el otro está viviendo, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, yo en esto es como que les dejo esta pregunta para que ustedes la piensen, para que tengan, digamos, en reflexión, y es decir, o sea, qué cambio concreto, digamos, puedo yo hacer en mi práctica profesional a partir de esta conversación que tuvimos el día de hoy. Entiendan que esto es una experiencia profundamente humana, la infertilidad es una experiencia profundamente humana, no solo una experiencia reproductiva. Esa es la parte más importante para mí. Bueno, quedamos abiertas a preguntas de lo que ustedes deseen, de lo que necesiten, a comentarios que quieran. Yo recién les puedo ver las caras porque no les podía ver antes porque estaba con la pantalla. Pero bueno, ¿cómo les resultó la clase? Me encantaría que puedan hacer esas devoluciones y de paso que también vayan escuchando de a poco eh, lo que vamos, o sea, y que puedan ir haciendo sus devoluciones sobre quizá lo que fueron viviendo dentro de lo que fue esta presentación. Yo, como les dije, les prometo cambiarlo de los mirada ecosistémica y les subo el PDF junto con la clase cuando esté ya la grabación. Así que les devolvemos a ustedes la palabra, chicas. A ver, perdón que sea tan insistente. Lo que pasa es que, o sea, ese tema de la escucha activa, ¿no? O sea, claro, finalmente uno quiere acogerlos, ¿no? O sea, es como que finalmente son, como que, finalmente es como que esa mamá dice, no quiero que sufras, ¿no? Pero a la final, lo que hago con mis hijas, ¿no? O sea, es como, y te tienes que caer, porque cuando te caes, tomas habilidades para que no te vuelvas a meter por ahí y demás, ¿no? Claro, en las parejas es diferente, pero cómo alinear, o sea, cómo mejorar esa escucha, ¿no? O sea, cómo mejorar esa empatía, o sea, el cómo, claro, yo puedo decir, sí, la escucho, pero cómo sé que ellos se sienten escuchados, que podría partir de la base, digamos, que desde un modelo de negocio es como que, bueno, recompran, ¿no? O sea, vuelven a las sesiones, ¿no? Porque el día que no vuelvan es como lo que te pasó con el médico, lo que a mí me pasó con varios médicos, como que, oye, paga $8.000 y ya, $8.000 no te va a pagar, me desaparezco acá y no regreso, ¿no? Entonces, eso para mí es un primer, nunca me escuchó, pero ¿cómo poder medir? O sea, aun cuando sé que no es, no sé si es la palabra, ¿no? Pero ¿cómo saber que ellos se están sintiendo escuchados? O sea, no sé si, no sé, no sé, no sé si me estoy confundiendo más o enredando, perdón. ¿Quién le quiere responder? Nosotros te podemos responder, pero creo que estás rodeada por un equipo de profesionales acá, así que creo que todas te pueden responder. ¿Cómo ven ustedes cómo tienen la certeza o no en sus distintos espacios de que las personas que están acompañando se sienten escuchadas, contenidas, acompañadas? Yo creo que tiene que ver con cómo se van abriendo, ¿verdad? Cómo se van vulnerabilizando, cómo van compartiendo, ¿verdad? Cómo van contando experiencias con otros médicos, ¿verdad? Se van abriendo, mira, esto me gusta, esto no me gusta, necesito esto, ¿verdad? A veces nos piden concretamente cosas, ¿verdad? No sé, creo que esa es la manera en que uno va midiendo si se sienten escuchados o no, ¿verdad? No solamente el retorno a la sesión en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro rubro, digamos, sino también en cómo esa persona interactúa con uno, ¿verdad? Hasta el lenguaje corporal mismo nos dice instantáneamente si hay sensación de escucha, si hay, si están cómodos, si más allá de, bueno, esperar a ver si vuelven o eh, creo que igual siento que hay cosas que también te las da por un lado la práctica y la capacidad de cada uno, ¿no? Como el sentir de cada uno, darte cuenta si por ese lado vas mejor, si por ahí medio que la estás embarrando y bueno, ir percibiendo cómo se siente el otro, pero también siento que bueno, se puede medir y no. Acá hago una breve intervención.
y lo que dice Feli tiene mucho que ver con la profesión que nos atraviesa y esa escucha clínica que uno va desarrollando. Pero en el caso de ustedes, tanto tú, Joan, como de María José, es muy importante que entiendan algo, ¿no? Ustedes están trabajando algo que de entrada la persona está hablando de un aspecto de su vida que es muy privado, es su intimidad. Si ya de entrada hay una cuota de depósito de confianza en ustedes para que resguarden esa intimidad con respeto y con prudencia. Lo que ustedes sí pueden darse cuenta, más que, como dice Feli, quizá no se pueda medir, yo creo que lo podemos medir si tenemos ganas de estudiarlo para medirlo, ¿no? Pero por ahí tiene que ver con el hecho de que puedan abrirse desde el trato, desde la confianza que te tienen, desde el hecho de decir, podés hablar con la doctora, no me está respondiendo, o con el doctor no me está respondiendo, y nosotros podemos hacer un puente de comunicación. Muchos pacientes, muchas pacientes que conozco, no pueden hablar con sus monitoras con esa naturalidad. O sea, mandan mails y se quedan ahí. Yo siempre es como, no, tirale un mensaje, yo nada que ver, pero bueno, es como, vos decile, vos abrite, vos podés. Exacto, cuando dice primera vez que me escuchan, totalmente. Generalmente, y esto lo que dice Rocío, o sea, primera vez que me escuchan, y también hay mucho de esto, van a escuchar devoluciones que tienen que ver con, al fin hablo con alguien que me entiende. Esa expresión es la que más van a escuchar, por más que ustedes no estén dando testimonio de una vivencia personal, sino donde estén abiertos a escuchar esa paciente, esa consultante, les va a dar a entender, y ese consultante también les va a dar a entender esto. Cuando el varón habla, ya es un lograzo, es un logro enorme. Pero en la participación con la mujer sí me parece muy importante que escuchen, que validen y que digan, hay algo de esto. O sea, abran con preguntas un espacio. Si hay una apertura y una confianza, de a poco van a ir contándoles más cosas. Es como dice María José, o sea, la vulnerabilidad la van exponiendo, pero porque ya están en una situación de vulnerabilidad. El abrirse con nosotros y contarnos algo tan íntimo y tan doloroso, perdonen, pero no nos buscan a nosotros porque tienen todo resuelto. Nos buscan porque hay algo que no está en ellos, no está funcionando. Se dan cuenta que hay algo que no funciona en lo que intentan hacer. Y no es que no funcionan en cuanto a mecánica, física, sino que hay algo que no logran comprender. Una paciente me preguntó, ¿yo voy a tener depresión postparto? Y yo era como tipo, bueno, digo, ¿qué hago? Obviamente el perfil de esa paciente es una paciente que tiene mucha receptividad, cero conocimiento de salud mental, lo cual me venía bien, entonces le dije, mira, es verdad que hay ciertos factores que inciden en quizá ponernos más vulnerables para poder recibir, para poder ser, a ver, pasibles de desarrollar alguna depresión postparto. Pero vos venís en un espacio de terapéutico, de acompañamiento, vas transitando esto poniendo en palabras, hablando con tu entorno, generando vínculos sociales diferentes, sintiéndote contenida, sosteniendo tu vínculo de pareja. Entonces le digo, creo que hay muchos más factores a favor en prevención y en contención que en riesgo de sentirte sola, aislada, que de por sí serían como más propensos a poder llegar a desarrollar una depresión postparto. Claramente no le expliqué ninguna otra cosa más porque no lo iba a entender. Pero ella me dijo, ay, qué alivio, pensar que encima yo creía que con lo que me costó quedar embarazada, tenía miedo de que encima lo rechace a mi bebé. El mensaje era, tengo miedo, más allá de depresión postparto o no. Ella le puso un nombre, pero está muerta de miedo. Entonces le dije, qué bueno que podés decir eso, qué bueno que podés hablar sobre el miedo, ¿en qué te puedo ayudar? Y es como abrir. No sé cómo hablarlo con mi pareja, no sé cómo hablarlo con mi entorno. Creen que, bueno, listo, yo ya a mí ya no me pasa nada porque ya estoy embarazada. Pero en realidad que yo no tengo certeza que voy a llegar a la semana que viene. No tengo certeza, yo quiero que pase el primer trimestre y recién quiero contar. En el medio te llegan noticias de un montón de situaciones, entonces como que hay que ir lidiando con esto y poder ir acompañando. Entonces, Ann, no te pongas a, no busques o sea, un índice específico de que el otro, o un indicio específico de que el otro se sintió acompañado, contenido, sino procura desarrollar esa tarea
que seguramente en el otro genere ese impacto al tiempo que vos vayas. Trata de no dar respuestas necesariamente si no te corresponde, sino de abrirte a escuchar al otro. Muchas veces necesitamos que nos escuchen, no que nos den respuestas. Esa tarea es fundamental. Bueno, no hay de qué. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Les gustó la clase? ¿Se han sentido? ¿Tienen alguna duda que les haya quedado? ¿Alguna inquietud? Si les parece, yo lo que puedo hacer es cerrar ya la grabación y de ahí quien tenga alguna consulta o algo la puede hacer. ¿Ah? Bueno, esta es la última clase que les damos. No sé, Eli, si vos querés tener algunas palabras de cierre. Nada, decirles que ha sido un enorme placer. Yo se los dije al principio, estábamos súper contentas con Irene de poder tener este espacio que lo pensamos y lo repensamos y lo soñamos hace bastante, compartirlo, abrirlo, ¿no? Escuchar a otros, a ver qué piensan sobre esto. Y nada, yo les dije también que si al menos a una le transmitimos un poquito de las ganas y de la pasión que nosotros les ponemos a esto, ya nos damos por recontra satisfecha. Bueno, ojalá que haya sido así, ha sido un trayecto muy lindo, esperamos que les sirva y nada, quedamos a disposición, ojalá podamos vernos en otras instancias más adelante. Bueno, a Irene la van a ver, ya la sueñan, me imagino. Y si Hey, pasan al ciclo orientado en intereses que tengan particulares, seguramente nos podremos ver también, o sea, las podré ver yo, me podrán ver a mí, porque bueno, hay otras propuestas también para el segundo momento de este proyecto formativo, ¿no? Así que nada, darles las gracias, ¿m? Y nada, exhortarlas a que se empapen cada vez más de esto. Hay mucho campo por trabajar, es un terreno no virgen, pero poco explorado y creo que todos los aportes son valiosos, así que están invitadas cordialmente a sumar. Así que nada, les agradezco enormemente la escucha, el acompañamiento y les deseo lo mejor. no se olviden que sus aportes son muy importantes para nosotros. No solo lo que nosotros estamos transmitiendo, sino aquello que ustedes puedan, desde su profesión y desde su quehacer cotidiano, transmitirnos a nosotros a través de su participación, a través de los foros, a través de los trabajos y al mismo tiempo a través de lo que va a ser después la evaluación o la encuesta final. A nosotros nos sirve esa devolución, ese feedback para seguir mejorando. Vamos a ver.